Bueno, hermanos, hermanas, tengan ustedes muy buenos días. La verdad estoy muy gozoso de verlos nuevamente de forma presencial. Tal vez no a todos mis hermanos o hermanas, pero eso es lo que la ley nos permite, que de forma progresiva tenemos que, ¿no?, empezar a reunirnos de forma presencial, pero cumpliendo todo lo que son los lineamientos, ¿no?, respecto a, ¿no?, a la pandemia. Hermanos, vamos a continuar nuestro estudio. En este caso, el anterior domingo hemos terminado nuestro estudio con respecto a los apóstoles. Y hoy vamos a empezar, ¿no?, con un maravilloso evangelio según Mateo. Aunque solo tiene Mateo 28 capítulos, es un libro muy importante. En realidad, Génesis y Mateo, ¿no?, son dos libros claves de la Biblia, ¿no? Se considera como el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es importante tener en cuenta que entre finales del Antiguo Testamento y inicios del Nuevo Testamento, más o menos, ¿no?, un aproximado de 400 años de silencio había, ¿no? Un silencio, ¿no?, en cuanto a las Sagradas Escrituras. Es el periodo de tiempo entre la época de Nehemías, que también hemos estudiado, ¿no?, de Nehemías y Malaquías, y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén. Es que, ¿no?, desde que el profeta Malaquías habló, fue como si el cielo hubiese permanecido en silencio. Hasta que un día el ángel, ¿no?, del Señor irrumpió en el templo a la hora de la oración, ¿no?, cuando un sacerdote llamado Zacarías estaba ejerciendo su ministerio ante el altar en Jerusalén, ¿no? El ángel anunció el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Quién sería el precursor del Señor Jesús? Más adelante, en el estudio que vamos a realizar, vamos a ver, ¿no?, qué tan importante fue, ¿no?, la presencia de Juan el Bautista, el trabajo que realizó Juan el Bautista. Entonces vamos a empezar con el Santo Evangelio según Mateo. A ver, vamos a ver esto. Ya. Introducción. Está bien, está bien. Perfecto. Introducción. Evangelio según el diccionario de la lengua española. Es muy importante saber qué es evangelio. Entonces, según la lengua española, dice del latín tardío, evangelium, y este del griego, ¿no?, evangelium, propiamente buena nueva. Historia, ¿no?, de la vida, doctrina y milagro de Jesucristo, contenida en los 4 relatos que llevan el nombre de los 4 evangelistas y que componen el primer libro canónico del Nuevo Testamento. Cada uno de los 4 libros que contiene el relato de la vida y mensaje de Jesucristo. También tenemos la definición según la fe cristiana. Según la fe cristiana, el evangelium, del latín evangelium, y del griego también evangelium, buena noticia, ¿no?, propiamente de las palabras bien y mensaje. Es la narración de la vida y palabras de Jesús, es decir, la buena nueva del cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham
Isaac y Jacob, de que redimiría a su descendencia del pecado por medio de la muerte de su Hijo unigénito, Jesucristo, quien moriría en expiación por el pecado de toda la humanidad y resucitaría al tercer día para dar arrepentimiento y perdón de los pecados a todo aquel que crea en él. En el Nuevo Testamento tenemos 4 evangelios. Cada evangelio nos presenta un aspecto de carácter y la persona de nuestro Señor Jesucristo. No exactamente lo que es la biografía, ¿no?, sino nos da cada ello, ¿no?, nos describe de la siguiente manera. Vamos a ver, en el Nuevo Testamento tenemos 4 evangelios. Por ejemplo, el evangelio de Mateo, ¿no?, un judío apóstol escribe para los judíos recién convertidos a cristianismo el evangelio del rey Mesías. En Marcos, el evangelio de Marcos, ¿no?, judío, era compañero de Pedro, redacta las enseñanzas de Pedro, escribe para los gentiles, a los romanos en concreto, el evangelio del siervo. En Lucas, es gentil, viajaba con Pablo, escribe para Teófilo, un líder, un hombre de prominencia, griego, el evangelio del Hijo del Hombre. Y Juan, el evangelio de Juan, judío, apóstol, el más joven de los apóstoles, escribe para los creyentes ya más maduros en Éfeso, el evangelio del Hijo de Dios. Como podemos ver, están escribiendo para personas diferentes, ¿no? Cada autor subraya de manera distinta, ¿no? Tienen énfasis distintos. Lo que no se puede alterar es que Jesús murió por los pecadores, fue sepultado y resucitado al tercer día. Eso no se puede alterar. Esto no podemos alterar. Como Pablo describe en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 a 6. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 a 6, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Nosotros seguimos sus mandatos, andamos en sus pasos, seguimos sus pisadas, podemos proclamar el evangelio. El evangelio es una buena noticia, como acabamos de definirlo. Para su aceptación en el canon, el autor tenía que tener una clara conexión con los apóstoles o haber sido uno de los apóstoles. Eso era el requisito. Requisito para escribir el evangelio: tenía que ser un apóstol o cercano a los apóstoles o ministrar con el grupo apostólico. Marcos y Lucas eran siervos del Señor, evangelizaban con los apóstoles, pero no eran apóstoles escogidos por Jesús. Hoy, no podemos recibir más evangelios porque no hay apóstoles y a la actualidad no existe, ¿no?, un ministro que haya estado junto con un apóstol, ministrando con un apóstol. Entonces, a veces escuchamos, ¿no?, que hay Biblias que sacan a veces algunas sectas religiosas. Entonces, hoy no podemos aceptar eso. ¿Por qué 4 evangelios? ¿No? Necesitábamos repeticiones, ¿no? Los evangelios van destinados a comunidades diferentes, como lo hemos visto. Por lo tanto, necesitamos esos estilos diferentes. Nos ayuda a tener una visión más completa y cabal del Señor Jesús, para prevenir herejías, ¿no?, el principio de unidad universal. Y aparte de ello, yo pienso de que también no creo que haya, ¿no?, un ser humano que pueda explicar en un solo evangelio la vida de Jesús, lo que significa realmente Jesús, porque es maravilloso, precioso
Incluso en todo el Evangelio está solamente relatado las cosas más importantes de la vida de Jesús. No está todo, ¿no? Entonces, lo más importante, que los evangelios están unidos, ¿no?, en lo esencial, ¿no?, en que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Como dice, podemos ver en, ¿no?, en Juan 20:31, ¿no? ¿Para qué se han escrito los evangelios? En Juan 20:31 nos da la respuesta, ¿no? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, hermanos, ya tenemos un conocimiento amplio de lo que es el Evangelio, ¿no? Lo que necesitamos saber. Ahora entramos, ¿no?, en la introducción al Evangelio de según Mateo. Al iniciar el estudio del Nuevo Testamento, inmediatamente abandonamos el ámbito de las sombras, símbolos y profecías y pasamos al cumplimiento de revelación de estas, las cuales se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. Todas las profecías que se había dicho en el Antiguo Testamento se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. El tiempo de la venida del tan ansiado Mesías que todos estaban esperando había llegado, ¿no? El rey que las profecías había estado anunciando, se habían dado paso con toda la plenitud de gloria. En ese punto justamente hay una discrepancia, ¿no?, de que los judíos estaban esperando, posiblemente, ¿no?, como un David, un rey David, que iba a venir y que con espadas todo iba a combatir y iba, ¿no?, reinar todo el mundo, ¿no?, iba a recuperar el reino de todo el mundo. Hasta ese entonces no habían entendido, ¿no? Mateo es un evangelio que mira hacia el Antiguo Testamento con la finalidad de demostrar el cumplimiento de todas las profecías tocantes al, ¿no?, al Mesías. Pero por otro lado, mira al futuro, mostrándonos un rayo de esperanza a través de su resurrección. O sea, no terminó todo. Los escribas, los fariseos, ¿no?, en ese entonces los que no aceptaban a Jesús como Mesías, tenían la esperanza de que al matarlo iba a terminar todo, pero no fue así. Solamente lo que estaban haciendo ellos al matarlo al Señor Jesucristo era que estaban cumpliendo las profecías, cumpliendo la voluntad de Dios, que tenía que ser así, tenía que morir el Señor Jesús. ¿Para qué? Para poder resucitar y para que gracias a ello nosotros todos, todo el mundo, todo aquel que crea en él tenga vida eterna, pueda tener acceso a la salvación. Así el Evangelio, ¿no?, según Mateo, presenta las credenciales de Jesús como el Mesías, presenta a Jesús como el Rey, ¿no?, pero el Rey de un reino completamente diferente, ¿no?, el reino de los cielos. Algunos de los pasajes más selectos de la Biblia se encuentran en el libro de Mateo, como por ejemplo, vamos a ver el Sermón del Monte, ¿no?, y muchas de las parábolas están en Mateo, las enseñanzas y los milagros de Jesucristo, ¿no? Hermanos, estudiar este evangelio nos ayudará a familiarizarnos más con el ministerio y las palabras de Jesucristo. Y nos fortalecerá, ¿no?, espiritualmente el testimonio de Jesucristo como Salvador del mundo y como el Mesías prometido de quien habían hablado todos los profetas. Aunque ningún evangelio fue publicado en su inicio con el nombre del autor, ¿no?, vamos a ver en este caso el autor, ¿no?, del evangelio de Mateo. Según el testimonio unánime de la iglesia antigua, el autor de este evangelio fue Leví, hijo de Alfeo, también conocido como Mateo. Vamos a ver en Marcos, encontramos en Marcos capítulo 2, versículo 14, Marcos capítulo 2, versículo 14, dice: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y levantándose le siguió.
También encontramos en Marcos capítulo 3, versículo 18. Dice a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. También encontramos en Lucas 6, capítulo 15, dice, Lucas 6, capítulo 6, versículo 15, dice, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote. Entonces acá vemos, ¿no? Se hace referencia a Jacobo, hijo de Alfeo, pues sabemos que Mateo, hijo de Alfeo, ¿no? Que no es el mismo, ¿no? En este caso habla de Jacobo, hijo de Alfeo, que no es el mismo Jacobo, hijo de Zebedeo, eso no hay que confundir, que es hermano de Juan, ¿no? Esto nos permite identificar al menos al padre, ¿no? ¿Quién era el padre? Alfeo. Y al hermano, ¿quién era entonces el hermano de Mateo? Jacobo. El publicano, recaudador de impuestos, que llegó a ser un apóstol. Su llamamiento por Jesús, vamos a ver el llamamiento por Jesús, fue por Jesús, encontramos en Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13. Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13, dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. También encontramos en Marcos, capítulo 2, versículos 14 al 17, el llamamiento de Mateo, y al pasar, vio a Leví, ¿no? Lo identifica como Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecado, a justos, sino a pecadores. También Lucas relata, ¿no? En capítulo 5, versículos 27 al 32, el llamamiento de Mateo, dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, vemos ahí el llamamiento, ¿no? En los tres evangelios, ¿no? De Mateo, ¿no? Después de su llamamiento y conversión, Mateo llegó a ser uno de los 12 apóstoles del Salvador. También relata, ¿no? En Mateo capítulo 10, versículos 2 a 4. ¿No? Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. Entonces, al ser apóstol, Mateo fue un testigo presencial en muchos, ¿no? De los acontecimientos que describe el Evangelio de Mateo, que lo vamos a estudiar. El Evangelio de Mateo no menciona el nombre del autor, ¿no? Pero contiene algunas claves, ¿no? Para sugerirnos que el autor era judío y posiblemente Mateo. Entonces vamos a ver algunas de ellas, por ejemplo. Algunas características del autor,
el autor conocía la geografía de Palestina, ¿no? Eso lo vemos en Mateo 2.1, Mateo 8.5. O sea, vamos a ver al leer, ¿no? Que el autor lo describe con toda precisión los lugares geográficos, por ejemplo, del nacimiento del Señor Jesús. Entonces, lo describe, o sea, conoce bien lo que es la geografía de Palestina. Conocía bien las escrituras del Antiguo Testamento, ¿no? Vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 1, versículos 2 al 3, ¿no? Mateo capítulo 12, versículos 17 al 18, en donde nos habla, por ejemplo, de la genealogía, ¿no? Describe claramente lo que es la genealogía. Luego, al relatar, al mencionar, al describir lo que son las profecías, se ve que conoce bien lo que son, ¿no? El Antiguo Testamento, todas las profecías que se habían dado respecto al Mesías, ¿no? Luego vemos la ciudad de Mateo era Capernaum, una aldea a la que se presta especial atención en este evangelio. Vamos a ver en Mateo, ¿no? Capítulo 4, versículo 3, y en otros, ¿no? Capítulos y versículos en donde se presta bastante, ¿no? Bastante atención a lo que es este lugar, ¿no? De Capernaum. También podemos ver de que Mateo era, ¿no? Cobrador de impuestos, publicano. Al ser cobrador de impuestos, publicano, era una persona que sabía leer, escribir, ¿no? Y le daba capacidad justamente para que pueda escribir, ¿no? El autor estaba familiarizado con las costumbres, tradiciones, historia judía y clases de personas. O sea, vamos a ver en el estudio de que el autor estaba familiarizado con las costumbres judías, ¿no? Con las clases de personas que había, quién era el rey en ese entonces, ¿no? Cómo estaba, ¿no? Políticamente organizado, ¿no? Eso se va a ver, ¿no? Cuando Jesús llama a los 12 apóstoles, Mateo es llamado como el publicano, cosa que Mateo mismo hubiera podido hacer, pero que los otros evangelios, ¿no? Podemos ver en Marcos, también en Lucas, no llaman a Mateo como el publicano, ¿no? En el llamamiento de Jesús, sino en Mateo encontramos ahí justamente Mateo como el publicano. Luego, durante el banquete que Mateo ofreció a Jesús, ¿no? En Mateo 9:10, encontramos las palabras, ¿no? Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, ¿no? Las palabras en la casa da la idea que se refiere a la casa del que está realizando la narración, mientras que los otros evangelios hacen referencia que fue en su casa, ¿no? Es decir, la de Leví, donde se realizó el banquete, ¿no? Entonces ahí podemos ver, ¿no? Algunas características que nos conducen, ¿no? A que el autor del Evangelio de Mateo es el Leví Mateo, el publicano. Luego vemos lugar y fecha, ¿no? Lugar y fecha. Se piensa que probablemente fue escrito en Antioquía de Siria, donde había mayor número de judíos cristianizados, ¿no? Aunque algunos investigadores también dicen que ha podido ser en la tierra prometida, ¿no? Muchos investigadores han llegado a la conclusión de que tanto Mateo como Lucas se apoyaron en el Evangelio según Marcos, después que este había circulado por algún tiempo. Por tanto, se suele fechar a Mateo entre los años 65 y 70, ¿no? Después de Cristo y más tarde, ¿no? Incluso. Entonces, se puede decir que Mateo escribió su evangelio en su forma primitiva hacia los años 65 a 70, ¿no? Y su redacción definitiva se hizo hacia el año 80, ¿no? Probablemente por un discípulo, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver es el destinatario, ¿no? ¿A quiénes estaba dirigido el evangelio de Mateo? El evangelio según Mateo tiene un carácter judío. Esto se desprende del hecho de que en este evangelio se suponen muchas cosas de la vida judía, como si estas fueran conocidas por los lectores, ¿no? Notable es, por ejemplo, la manera en la que habla de la fiesta de los panes sin levadura, sin explicación alguna, mientras que Lucas y Marcos lo aclaran en sus respectivos escritos. Veamos, por ejemplo, encontramos en Mateo
capítulo 26, 17, ¿no? Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y veamos, mira, la diferencia donde Marcos, ¿no? Relata de diferente, ¿no? De diferente manera. Marcos, capítulo 14, versículo 12, Marcos lo explica, ¿no? El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero, explicando, ¿no? ¿Qué era esa, ¿no? Esa fiesta de los panes sin levadura? Cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Igual encontramos en Lucas, ¿no? Capítulo 22, versículo 7. Dice, ¿no? Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, ¿no? Da una explicación. Mateo se dirige al lector judío a fin de demostrar que Jesucristo cumplió las profecías del Antiguo Testamento, ¿no? Concernientes al Mesías que estaban esperando, ¿no? Al narrar la vida, las palabras y los actos de Jesucristo, Mateo con frecuencia hace referencia a las profecías del Antiguo Testamento y utiliza la frase, vamos a ver, va a ser constante la frase que va a utilizar para que se cumpliese lo que fue dicho, ¿no? Por ejemplo, veamos, en Mateo 4:14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, ¿no? En Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En Mateo capítulo 13, versículos 35, dice, ¿no? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. En Mateo capítulo 21, versículo 4 dice, ¿no? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Vamos a encontrar así, ¿no? Varios, ¿no? Versículos en donde Mateo va a enfatizar, ¿no? Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. En su evangelio, Mateo empleó el título Hijo de David, ¿no? 12 veces como testimonio de que Jesucristo era el legítimo heredero al trono del rey David y del cumplimiento de las profecías mesiánicas. La genealogía que Mateo dio de Jesucristo pasa por David, Judá y Abraham, ¿no? Como podemos ver en Mateo capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice, ¿no? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Entonces, como podemos ver, ¿no? Enfatiza. Y demuestra que Jesús tenía derecho al gobierno. Y demuestra su función en el cumplimiento de las promesas que Dios extendió o había hecho a Israel. ¿No? Mateo insiste con frecuencia en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, más que cualquier otro autor del Nuevo Testamento, y comienza con la genealogía de Jesús para demostrar su procedencia de Abraham y David, ¿no? ¿Por qué? Porque las profecías decían que el Mesías iba a venir ¿no? Iba a ser descendiente de David, ¿cierto? Aspecto de gran importancia para los judíos. Los judíos eso sabían, conocían, estaban seguros de que, ¿no? El Mesías iba a ser descendiente de David. También subraya la función, ¿no? De Jesús como hijo de David. Sin embargo, esto no significa que el mensaje de Mateo sea exclusivo para los judíos, ¿no? Nótese que solo él cuenta la llegada de los magos, que no eran judíos, ¿no? Para adorar al Señor. Y termina con la gran comisión, lo cual demuestra su punto de vista universal, ¿no? Que el evangelio que Jesús haya venido para todo el mundo, ¿no? Para todo aquel que crea en él. Mateo es el evangelio que registra las palabras del Señor de que su ministerio era antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como podemos ver en Mateo 10, versículo 6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo capítulo 15, versículo 24, también nos dice,
Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primeramente a lectores, ¿no?, judíos, a fin de aportar pruebas irrefutables de que el largamente esperado Mesías, ellos estaban esperando el largamente esperado Mesías, había venido a establecer el reino de Dios en la tierra. Mateo ofreció un relato convincente de las buenas nuevas de Jesucristo, citando pasajes del Antiguo Testamento para defender las afirmaciones de los creyentes acerca de Jesús. Esto es evidente aún en la genealogía de apertura, la cual Mateo rastrea solo hasta Abraham, ¿no? En contraste de que Lucas, ¿no?, la genealogía, ¿no?, busca mostrar a Cristo como el redentor de la humanidad, regresa hasta Adán, ¿no? El propósito de Mateo es, en cierta manera, más estrecho: demostrar que Cristo es el Rey y Mesías de Israel, ¿no? Este evangelio cita más de 60 veces pasajes proféticos del Antiguo Testamento, haciendo énfasis en que Cristo es el cumplimiento de todas esas promesas. La probabilidad de que la audiencia de Mateo fuera predominantemente judía es evidente, aún más por varios hechos, ¿no? Mateo normalmente cita las costumbres judías sin explicarlas, en contraste a los otros evangelios, ¿no? Por ejemplo, encontramos en Marcos capítulo 7, versículo 3, dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. En Juan 19:40 también, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Lo que vamos a encontrar también constantemente se refiere a Cristo como el hijo de David, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En Mateo 9:27, Mateo capítulo 9, versículo 27 dice, pasando Jesús de allí, le siguieron los dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. En Mateo capítulo 12, versículo 23, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? En Mateo capítulo 15, versículo 22, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Hijo de David, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no?, unas citas. También vemos en Mateo capítulo 20, versículo 30, que dice, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. En Mateo capítulo 21, versículos 9 y 15 dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. En Mateo capítulo 22, versículos 42 y 45, también dice, ¿no?, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿No? Entonces ahí, como podemos ver, ¿no?, algunos de los pasajes que estamos mostrando, ¿no?, siempre lo está llamando como hijo de David, ¿no?, lo aclara como hijo de David. Luego, el propósito. Entonces, el propósito, ¿no?, del Evangelio de Mateo es, ¿no?, el propósito principal de Mateo es demostrarles a sus lectores judíos que Jesús es el Mesías y Rey prometido. Lo hace principalmente haciéndoles ver que en su vida y ministerio se cumplieron las escrituras del Antiguo Testamento. Es que en aquel entonces los judíos seguían esperando al Mesías, no aceptaban que el Mesías ya había venido, ¿no?, que las profecías se habían cumplido. E incluso hasta hoy día vamos a encontrar en algunas sectas religiosas que siguen esperando al Mesías, ¿no? Para ellos todavía no ha llegado el Mesías, ¿no? Entonces así había gente en ese entonces confundido, ¿no? Por eso que no aceptaron a Jesucristo como el Mesías.
Por eso es que Mateo enfatiza acá, justamente para explicar a los lectores judíos, de que el Mesías, ansiado el Mesías esperado, ya había venido. Primeramente a lectores judíos, a fin de aportar pruebas irrefutables de que el largamente esperado Mesías judío había venido a establecer el reino de Dios en la tierra. La genealogía del capítulo 1 señala a Cristo como el heredero de la promesa hecha a David, de una dinastía eterna. El uso del salmo mesiánico que aparece en Mateo, capítulo 22, versículos 41 al 44. Mateo, capítulo 22, versículos 41 al 44 dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué penséis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues, ¿cómo David en el espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Daba a entender que Jesús era el heredero del trono de David, ¿no? Finalmente, el título que colgaron en la cruz, ¿no? ¿Se acuerdan? Sobre la cabeza de Jesús, ¿no? Destacaba con claridad, ¿no? Sus realeza. ¿Qué decía? En Mateo capítulo 27, versículos 37 dice: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos, ¿no? Pero lo más importante, el Evangelio de Mateo prueba la autoridad legítima de Jesús, ¿no? Al destacar sus sabias enseñanzas y su vida justa. Mateo intenta, ¿no?, presentar a Jesús no solo como el Mesías, sino como el hijo de David, y elabora esta verdad para poder ayudar a los cristianos, ¿no?, en sus controversias con los judíos, ¿no? Ellos siempre estaban en esa controversia, ¿no? Por eso Mateo ayuda a comprender esto, ¿no? En este libro veremos cómo en Jesús se cumple la profecía del Antiguo Testamento y que la ley adquiere nuevo significado y se complementa en la persona, en las palabras y en la obra de Cristo. Mateo también señala que el rechazo de Cristo por parte de Israel está de acuerdo con la profecía y se estaba cumpliendo la profecía, y que tal rechazo da lugar a la transferencia de los privilegios divinos del pueblo escogido de la comunidad judía a los cristianos. Su propósito es claro: demostrar que Jesús es el Mesías de la nación judía, esperado por mucho tiempo. Su gran cantidad de citas en el Antiguo Testamento está específicamente diseñado para mostrar la unión entre el Mesías de la promesa y el Cristo de la historia. Entonces, hermanos, este propósito nunca está fuera de enfoque para Mateo, y él llega a incluir muchos detalles incidentales de las profecías del Antiguo Testamento, como pruebas de las declaraciones mesiánicas de Jesús. Como por ejemplo podemos ver en Mateo capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice: entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Encontramos también en Mateo capítulo 4, versículos 13 al 15, ¿no?, que dice: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. También encontramos en Mateo capítulo 13, versículo 35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Encontramos en Mateo también capítulo 21, versículos 4 y 5, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Hermanos, también vemos en Mateo capítulo 27, versículos 9 y 10,
Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Ahí podemos ver justamente, ¿no?, las profecías del Antiguo Testamento como pruebas de las declaraciones, ¿no?, de mesiánicas de Jesús. ¿Cuáles son algunas de las características distintivas del libro? Aunque una gran parte del material de Mateo se halla también en Marcos y Lucas, ¿no?, alrededor del 42% del Evangelio de Mateo es exclusivo de ese libro. Uno de los temas principales de Mateo es que Jesucristo vino para establecer su reino en la tierra. Mateo mencionó el reino de los cielos, ¿no?, en numerosas ocasiones, y en el reino, y en el único, es el único escritor de los evangelios que incluyó enseñanzas de Jesús que mencionan, ¿no?, la iglesia. Como podemos ver, por ejemplo, en Mateo, capítulo 16, versículo 18, que dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Encontramos en Mateo capítulo 18, versículo 17, que dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Además, el Evangelio de Mateo nos ayuda a ver las similitudes entre el ministerio de Moisés, ¿no?, y el de Jesucristo. Por ejemplo, ¿en qué? Más o menos podemos ver en que a ambos se les salvó, ¿no?, cuando eran pequeñitos, de los intentos de un rey por matarlos, ¿no? Eso cuenta en Éxodo y podemos verlo en Mateo de Jesús, ¿no? Ambos salieron de Egipto, ambos dieron la ley de Dios en un monte, ¿no?, y ambos vinieron para liberar a su pueblo. Entonces, hermanos, el libro de Mateo es interesante, muy interesante para el crecimiento espiritual. Muy interesante para entender claramente lo que Jesús quiere de nosotros, ¿no? Entonces, vamos a ver vamos a ver el bosquejo. El bosquejo de Mateo. Las principales divisiones de Mateo se nos dan mediante la repetición de una frase muy concreta que aparece 2 veces y divide el libro en 3 secciones. Primeramente, hay una sección a modo de introducción que va hasta el capítulo 4, donde aparece por primera vez esta frase que dice, ¿no?, en Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso marca un punto de cambio en el argumento y la presentación de este libro. Luego hallamos una frase parecida que introduce a la tercera sección, ¿no?, en Mateo capítulo 16, versículo 21, que dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esa es la primera mención que se hace en Mateo de la crucifixión, ¿no? A partir de ese momento se convierte en el propósito y el desarrollo de este libro. Entonces, en resumen, lo que vamos a estudiar en el Evangelio de Mateo es, por ejemplo, en los capítulos del 1 al 4, capítulo 1 al 4, Mateo da cuenta de la genealogía y del nacimiento de Jesucristo. Los magos buscan al rey de los judíos, advertido en sueños. José lleva a María y al niño Jesús a Egipto y más adelante a Nazaret. Juan el Bautista predica el evangelio de arrepentimiento y bautiza a Jesucristo. Se tienta al Salvador en el desierto. Comienza su ministerio terrenal al enseñar y sanar. Luego vamos a ver en los capítulos 5 al 7 que Jesucristo predica el Sermón del Monte. Muy interesante. En los capítulos 8 al 12, el Salvador sana a un leproso, calma la tempestad, echa fuera demonios, restaura la vida de la hija de Jairo y abre los ojos de los ciegos.
Jesucristo da autoridad a los 12 apóstoles para hacer lo que él había hecho y los envía a predicar el evangelio. Jesús proclama que Juan el Bautista es más que profeta. El Salvador sana en el día de reposo, ¿no? Luego vamos a ver en los capítulos 13 al 15 que Jesús enseña por medio de parábolas, se ejecuta a Juan el Bautista, después de dar de comer a 5,000 personas, ¿no? Jesús y Pedro caminan sobre el mar de Galilea, los escribas y fariseos cuestionan a Jesús. Luego vamos a ver en los capítulos de 16 al 18, que trata sobre después que Pedro testifica que Jesús es el Mesías, el Salvador dice que le dará las llaves del reino de Dios a Pedro y a los 12. Jesucristo se transfigura en un monte donde Pedro, Santiago y Juan reciben llaves del sacerdocio. Jesús imparte instrucciones a sus discípulos sobre cómo conducir la iglesia y enseña que Dios no nos perdonará si no perdonamos a los demás. Luego en los capítulos 19 al 23, ¿no? El Salvador enseña sobre la naturaleza eterna del matrimonio, entra en Jerusalén y purifica el templo. Por medio de parábolas, Jesús expone las malas intenciones de los líderes judíos que se le oponen. Se lamenta por la destrucción inminente de Jerusalén. Y luego llegando a la parte final, en los capítulos 24 a 25, Jesucristo profetiza la destrucción de Jerusalén. También enseña el modo en que sus discípulos pueden prepararse para su regreso. En los capítulos 26 al 27, Jesús come la cena de la Pascua con sus discípulos e instituye la Santa Cena. Padece en el jardín de Getsemaní y es entregado, arrestado y juzgado ante las autoridades judías y romanas, y es crucificado. Muere y se le sepulta. Y en el último capítulo, que es 28, el Salvador, resucitado, se aparece a sus discípulos. Jesús encarga a los apóstoles llevar su evangelio a todas las naciones, la gran comisión. Ese es el contenido del Evangelio de Mateo que vamos a estudiar. A partir del siguiente domingo vamos a empezar con el primer capítulo. Entonces, hermanos, no podemos perdernos. Este estudio es fundamental para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, para fortalecernos más espiritualmente. Así que no podemos perdernos ninguno de los estudios. Tenemos que estar, ¿no?, constantes con la palabra de Dios, alimentándonos con la palabra de Dios. Hermanos, esa es la introducción al Evangelio de Mateo que vamos a estudiar, ¿no?, que comenzando a partir del siguiente domingo con el primer capítulo. Queridos hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Con esto hemos terminado nuestro estudio. Amén. Muy bien, hermano. Gracias, hermano Bruno, por traer esto para nosotros. Y ahora yo voy a poner acá el reloj en la pantalla, ya. Entonces, de acá a 5 minutos, volvemos para continuarmos nuestro servicio. Entonces, para los hermanos que están acá por Zoom, utilice ese tiempo para preparar sus cenas, sus ofrendas y todo eso, ¿ya? De acá a 5 minutos nosotros volvemos.